El esposo y su amante quedaron paralizados tras un accidente. Él pidió ayuda a su esposa. Ella respondió: «Pídeselo a tu amante». Pero cuando supo quién iba con ellos, quedó sin reacción. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Cynthia solía pensar que su vida estaba marcada por la estabilidad y el equilibrio. Junto a Ignacio, había construido una familia y un hogar que, al menos en apariencia, funcionaban a la perfección. Aunque su matrimonio no era perfecto, había asumido que las pequeñas diferencias y distancias formaban parte de cualquier relación de largo plazo. Con el paso de los años, Ignacio se había convertido en alguien reservado, alguien cuyo amor por el trabajo a menudo lo alejaba emocionalmente de ella y de su hijo, Tomás. Aún así, Cynthia se negaba a preocuparse demasiado por estas señales. Consideraba que la rutina y el estrés laboral podían explicar las actitudes distantes de Ignacio, y ella, decidida a mantener la armonía en su hogar, se adaptó a su rol como esposa y madre. Organizar cenas, atender las necesidades de Tomás y asegurarse de que todo en la casa funcionara bien eran sus responsabilidades, y las asumía con dedicación. Desde que era pequeña, Cynthia había soñado con formar una familia que fuera un refugio seguro. Provenía de un hogar disfuncional, donde las peleas eran constantes, y su mayor deseo era construir una vida distinta para sus hijos. Así que, cuando conoció a Ignacio, un hombre ambicioso y centrado en sus objetivos, sintió que finalmente había encontrado a alguien que compartía sus mismos valores. Ignacio, en un principio, se mostraba atento y protector, y juntos proyectaban la imagen de una pareja perfecta. Tomás, su hijo adolescente, era una presencia tranquila y observadora en el hogar. Él siempre había sido más cercano a su madre, encontrando en ella el apoyo y la guía que, en los últimos años, Ignacio parecía ofrecer cada vez con menos frecuencia. Aunque no solía expresar sus sentimientos abiertamente, Cynthia sabía que Tomás había notado el cambio en su padre. Las miradas pensativas de su hijo y los silencios compartidos reflejaban que ambos percibían esa misma desconexión en el ambiente familiar. A veces, Cynthia se preguntaba qué tanto entendía Tomás de la situación. Sabía que los niños y adolescentes captan más de lo que los adultos suelen admitir, y temía que su hijo sintiera una falta de armonía en el hogar. Entre los amigos de la familia, Gisela era una presencia constante. Amiga de Cynthia desde hacía años, compartían confidencias y momentos familiares. De alguna manera, Gisela se había convertido en alguien cercano también para Ignacio y Tomás. Con frecuencia, Gisela aparecía por la casa, se sentaba a conversar y mostraba interés en cada aspecto de la vida de Cynthia. Esto, en cierto sentido, brindaba a Cynthia una sensación de apoyo en medio de las preocupaciones que empezaban a surgir en su relación con Ignacio. Para ella, Gisela era más que una amiga. Era casi una hermana, alguien en quien confiaba plenamente y en quien se refugiaba cada vez que la realidad la sobrecargaba. Con el tiempo, Cynthia notó que Ignacio y Gisela parecían tener más temas en común de los que pensaba. A veces, él se unía a sus charlas o se quedaba conversando con Gisela mientras Cynthia se ocupaba de alguna otra tarea. Aunque le parecía curioso, Cynthia jamás sospechó que algo inapropiado pudiera estar ocurriendo entre ellos. Un día, Ignacio llegó a casa visiblemente alterado. Cynthia notó su comportamiento tenso y quiso preguntarle qué sucedía, pero él apenas respondió, murmurando algo sobre la presión en el trabajo y los problemas de siempre. Esa noche, cuando Ignacio se encerró en su despacho, Cynthia no pudo evitar sentirse ignorada. Las pequeñas atenciones que antes solía mostrar hacia ella y hacia Tomás habían sido reemplazadas por largas horas de silencio, y aunque intentaba justificar su conducta, empezaba a sentir que algo más estaba mal. La rutina diaria continuaba, pero Cynthia no podía evitar percibir la creciente distancia entre ellos. Ignacio comenzó a salir más frecuentemente en las noches, a veces sin explicar demasiado sobre sus planes. Ella intentaba no cuestionarlo demasiado, convencida de que cualquier conversación en tono de reproche o acusación solo empeoraría las cosas. En su mente, justificaba cada comportamiento extraño de Ignacio con alguna posible preocupación laboral o un estrés pasajero. Sin embargo, una parte de ella sentía un vacío, una sensación de que algo importante se desmoronaba en silencio. La calma que intentaba proyectar ante Tomás y los demás era solo una fachada. Cynthia sentía que algo estaba cambiando, algo en Ignacio,
en su relación y en su hogar. Su intuición le decía que había una verdad escondida detrás de esa tensión silenciosa, pero se resistía a aceptarlo, con la esperanza de que la situación se resolviera por sí sola. Gisela, como siempre, permanecía cerca, y en sus visitas a menudo hablaba de lo mucho que admiraba a Ignacio por su dedicación y trabajo incansable. Aunque Cynthia agradecía el apoyo de su amiga, cada vez más empezaba a percibir una nota de incomodidad en esas palabras. Sin embargo, convencida de que su desconfianza podría ser injusta, se forzaba a ignorar esas sensaciones. Cynthia pensaba que era su imaginación jugando en su contra, y por más incómodo que le resultara a veces, prefería no ahondar en las razones detrás de sus sospechas. Tomás, por su parte, comenzó a mostrar señales de inquietud. Un día, en una conversación casual, le preguntó a Cynthia si Ignacio se encontraba bien. «Papá parece distante, ¿no?», comentó Tomás, con la voz de alguien que intenta no preocuparse pero cuyo rostro muestra lo contrario. Cynthia, sin querer alarmarlo, respondió con una sonrisa. «¿Es el trabajo, cariño? Sabes que tu papá tiene muchas responsabilidades. A veces, simplemente necesita un poco de tiempo y espacio para él», dijo, tratando de tranquilizarlo. Pero Tomás no parecía convencido. Desde ese día, Cynthia notó que su hijo observaba a Ignacio con una mezcla de curiosidad y algo de preocupación, como si, al igual que ella, percibiera que algo importante estaba cambiando en su hogar. Aunque Cynthia quería creer que Tomás era aún demasiado joven para entender las complejidades de las relaciones adultas, en el fondo sabía que su hijo tenía una intuición más fuerte de lo que ella imaginaba. En una tarde cualquiera, mientras Cynthia organizaba algunas tareas de la casa, escuchó una conversación entre Ignacio y Gisela. Ambos estaban en la sala y no se dieron cuenta de su presencia en la cocina. La conversación era en voz baja, pero una frase de Gisela llamó la atención de Cynthia. «No podemos seguir escondiéndonos para siempre, Ignacio». Cynthia, sorprendida, contuvo la respiración, pero decidió no intervenir. Aquella frase quedó grabada en su mente, aunque intentó convencer a su corazón de que estaba malinterpretando la situación. Esa noche, Cynthia se acostó en la cama junto a Ignacio, observando el rostro de su esposo mientras dormía. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Qué secretos guardaba tras la fachada de un padre y esposo ideal? En la oscuridad de la habitación, sus pensamientos la atormentaron, recordándole que tal vez había ignorado demasiadas señales, cegada por el deseo de mantener una vida familiar perfecta. Las dudas y el miedo comenzaron a invadirla. Cynthia, cada noche, trataba de convencerse de que todo estaba bien, que Ignacio solo estaba pasando por una etapa difícil. Pero en el fondo, sabía que algo en su vida había cambiado para siempre. Aunque no quería admitirlo, la presencia de Gisela parecía ser parte de ese cambio. Una tarde como cualquier otra, mientras Cynthia recogía algunas compras en el supermercado, su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Miró la pantalla y vio un número desconocido. Dudó unos segundos antes de contestar, pensando que podía tratarse de una llamada equivocada. Sin embargo, la insistencia y el número desconocido la llenaron de una inquietud extraña. Al contestar, la voz al otro lado de la línea le dio una noticia que le cambiaría la vida. «¿Es usted la esposa de Ignacio Torres?», preguntó una voz profesional y seria. «Sí, soy Cynthia», respondió con cautela. «Lamento informarle que su esposo ha tenido un accidente automovilístico. Él y las otras personas en el vehículo están en el hospital, y la situación es grave». La noticia le cayó como un balde de agua fría. Su primera reacción fue de preocupación genuina por Ignacio, pero cuando la enfermera mencionó las otras personas, su mente comenzó a divagar en busca de una explicación. ¿Quiénes eran esas otras personas? Intentando mantener la calma, preguntó por los acompañantes de su esposo, pero la enfermera solo le indicó que debía acudir al hospital de inmediato. En un estado de shock y con el corazón latiendo desbocado, Cynthia dejó las compras en el carrito y salió corriendo hacia el auto. Apenas podía concentrarse en el volante mientras conducía, con una serie de pensamientos y temores nublando su mente. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Por qué Ignacio estaba en el auto con otras personas? Cuando llegó al hospital, fue recibida por una enfermera que la llevó rápidamente a la sala de espera de emergencias. En cuanto se sentó, intentó calmarse, pero la angustia y la incertidumbre la desbordaban. Al poco tiempo,
Un médico se acercó y le informó sobre la condición de Ignacio. Su esposo ha sufrido múltiples fracturas y está en una situación delicada, señora Torres. También tenemos a otra paciente, una mujer, en condiciones similares, y un joven que está estable pero necesita supervisión, dijo el médico, con un tono neutral. La descripción del joven la desconcertó aún más. ¿Quién era ese joven? Con el estómago revuelto y una sensación de traición empezando a aflorar en su pecho, se armó de valor y le preguntó al médico directamente. «Doctor, ¿quiénes eran las personas que estaban con Ignacio?», preguntó, intentando mantener la calma. El médico dudó un momento antes de responder. Su hijo, Tomás, estaba en el vehículo, así como una mujer llamada Gisela. Las palabras del médico la dejaron paralizada. Tomás, su hijo, estaba en ese auto, y junto a él, Gisela, su amiga, la mujer en quien había confiado sin reservas. Todo comenzó a encajar en su mente como un rompecabezas macabro. La presencia de su hijo en ese auto junto a su esposo y su amiga era la confirmación de la traición que había sospechado pero que se había rehusado a aceptar. Sentía como su mundo entero se derrumbaba en ese instante. Cuando finalmente le permitieron entrar a la sala de observación, encontró a Tomás recostado en una camilla. Su hijo tenía algunas heridas superficiales, pero por lo demás estaba estable. Cintia lo abrazó, intentando no transmitirle la confusión y el dolor que le desgarraban el corazón. Después de asegurarse de que Tomás estuviera bien, le pidió que le contara lo que había sucedido. «Mamá, papá», comenzó a decir Tomás, visiblemente nervioso. «Papá me pidió que fuera con él y Gisela. Me dijo que era importante que la conociera bien porque ella iba a ser parte de nuestras vidas pronto. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al vídeo». Cintia sintió una mezcla de rabia y tristeza que casi no podía contener. No quería que Tomás notara su dolor, pero la traición de Ignacio era demasiado abrumadora. Con una voz temblorosa, le pidió a su hijo que descansara y, una vez que se aseguró de que estaba dormido, salió de la sala en busca de respuestas. En el pasillo, se encontró con Ignacio, quien estaba en una habitación de cuidados intensivos. Estaba despierto y, al verla, intentó decir algo, pero ella lo interrumpió con una mirada de puro desprecio. «Ignacio, no tienes derecho a pedirme nada», le dijo en voz baja, controlando sus emociones para no estallar. «¿Creías que podrías vivir una doble vida y usar a nuestro hijo para justificar tus engaños? Lidiarás con esta situación sin mí». Ignacio intentó explicarse, balbuceando excusas sobre haber estado confundido, sobre cómo sentía que necesitaba algo diferente. Pero cada palabra que salía de su boca solo incrementaba la furia y el dolor de Cintia. Para ella, las excusas de Ignacio eran como un insulto a todo lo que habían construido juntos. Afuera, en el pasillo, una enfermera le informó que Gisela también estaba despierta y preguntaba por ella. Cintia, aún con el dolor latente en su pecho, decidió enfrentarse a la mujer que alguna vez había considerado su amiga. Entró a la habitación de Gisela y, al verla, no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. «¿Cómo pudiste, Gisela? ¿Cómo te atreviste a traicionar mi confianza de esta manera?», preguntó, con una mezcla de incredulidad y tristeza en su voz. Gisela, visiblemente afectada, intentó justificar sus acciones, diciendo que había sentido una conexión especial con Ignacio y que ambos habían llegado a la conclusión de que estaban destinados a estar juntos. La indiferencia de Gisela ante el dolor de Cintia la dejó sin palabras. Para ella, esa confesión era la confirmación final de que su amiga no sentía ningún remordimiento. «Eres una persona despreciable», le dijo Cintia con frialdad. «No sé cómo pude confiar en ti. Pero eso se acabó. Me has quitado mucho, Gisela, pero no me quitarás mi dignidad». Cintia abandonó la habitación sintiéndose destrozada, pero con la determinación de no ceder ante la humillación. Sabía que debía enfrentar esta situación con firmeza, tanto por ella como por Tomás. Sin embargo, no podía evitar sentir que una parte de su vida había sido arrancada de raíz. Al salir del hospital, se encontró con Faustino, el médico que se encargaría de la rehabilitación de Ignacio y Tomás. Faustino la miró con compasión, reconociendo el dolor en su mirada. «Señora Torres, si necesita apoyo o alguien con quien hablar, estoy aquí para ayudar en lo que pueda».
le dijo con amabilidad. Cintia sintió, agradecida, y sintió que las palabras de Faustino eran un pequeño consuelo en medio del caos. Sabía que este era solo el comienzo de un proceso largo y doloroso, pero estaba decidida a enfrentar lo que viniera, incluso si eso significaba reconstruir su vida desde cero. En los días que siguieron al accidente, Cintia navegó entre el dolor de la traición y la responsabilidad de ser el pilar de su familia. Aunque había decidido distanciarse emocionalmente de Ignacio, sabía que no podía alejarse del todo. Tomás aún necesitaba de ambos, y aunque Ignacio había roto su confianza y su corazón, ella se comprometió a mantener la estabilidad de su hijo en medio de la tormenta. Ignacio y Gisela permanecían en el hospital bajo cuidados constantes, enfrentando una recuperación física que sería larga y complicada. Ambos sufrieron graves lesiones en la columna que los habían dejado paralizados de cintura para abajo. Cintia, aunque herida y devastada, no podía ignorar el peso de esa realidad. Sentía un conflicto interno profundo. La rabia y el dolor seguían presentes, pero también sentía una cierta compasión por la vulnerabilidad de Ignacio. Tomás, por su parte, estaba siendo dado de alta. Las heridas físicas en su caso fueron menores, pero el impacto emocional era evidente. Desde el accidente, su actitud había cambiado. Se mostraba reservado y ansioso, y Cintia temía que estuviera reprimiendo las emociones que surgían ante la traición de su padre. La relación entre madre e hijo, sin embargo, se había vuelto más estrecha, y Cintia intentaba brindarle todo el apoyo y el amor posible. Sabía que ambos estaban enfrentando una pérdida, no solo de un matrimonio, sino de la imagen de familia que ambos habían creído segura. Para Cintia, mantener una relación cordial con Ignacio era una decisión difícil pero necesaria. Mientras Ignacio intentaba aceptar su nueva realidad física, ella lo visitaba en el hospital solo por momentos breves, lo necesario para asegurar la tranquilidad de Tomás y asegurarse de que las decisiones médicas y logísticas avanzaran correctamente. Cada visita era una prueba de paciencia y autodominio para ella, una oportunidad para recordar que su rol de madre superaba cualquier resentimiento personal. Una tarde, mientras acompañaba a Tomás a su sesión de terapia, Cintia se cruzó nuevamente con Faustino, el médico encargado de la rehabilitación de Ignacio. Faustino se había convertido en un rostro familiar en el hospital y en alguien que ofrecía una especie de refugio emocional para Cintia. Con su voz pausada y sus palabras comprensivas, se había convertido en alguien con quien podía hablar abiertamente. «¿Cómo estás, Cintia? ¿Cómo estás sobrellevando todo esto?», le preguntó Faustino con una mirada comprensiva. Cintia, sorprendida de que alguien le preguntara cómo estaba ella en medio de toda la situación, respiró profundamente y dejó salir una risa amarga. «No lo sé, Faustino. Supongo que trato de ser fuerte, pero en realidad estoy rota por dentro», admitió, sin evitar la sinceridad que las palabras de Faustino le permitían expresar. Faustino asintió, comprendiendo la complejidad de su situación. «Es normal sentirse así después de lo que has pasado. Nadie debería enfrentar una traición como la que tú has vivido. Si necesitas hablar, sabes que estoy aquí para escucharte, no solo como médico, sino como amigo», le dijo, colocando suavemente una mano sobre su hombro. Ese gesto, aunque pequeño, le dio a Cintia una sensación de alivio que no había experimentado en días. Tener a alguien en quien confiar, alguien que no la juzgara y entendiera su dolor, le brindaba un refugio en medio de la tempestad emocional en la que estaba inmersa. Ignacio, por su parte, empezó a experimentar las consecuencias de sus decisiones de una manera brutal. La gravedad de su estado y la dependencia que ahora tenía de otros para realizar incluso las actividades más básicas de su vida lo llenaban de frustración y arrepentimiento. Aunque inicialmente había tratado de justificarse, ahora, con cada día de recuperación, comenzaba a reconocer el daño que había causado no solo a Cintia, sino también a Tomás, quien ahora lo miraba con una mezcla de desilusión y dolor. En una de las pocas visitas en las que Cintia y Tomás estuvieron presentes en la habitación, Ignacio intentó hablar con ella en privado, esperando poder explicarse y, de alguna manera, aliviar su culpa. «Cintia, necesito que entiendas lo que pasó. No quería hacerte daño, pero», comenzó, con voz temblorosa, mientras Tomás salía brevemente al pasillo. Cintia le interrumpió, levantando una mano. «Ignacio, lo que sucedió no fue solo una traición. Fue una traición doble.
algo que no solo me lastimó a mí, sino que afectó profundamente a Tomás. Me pediste que viniera aquí, y estoy cumpliendo, pero solo por nuestro hijo. No tengo más que hablar contigo, respondió con firmeza. Ignacio, abrumado por las palabras de Cintia, bajó la mirada, reconociendo el peso de sus decisiones y el precio que ahora debía pagar. Su mayor arrepentimiento no era solo la relación con Gisela, sino la pérdida de la familia que alguna vez había construido. Estaba consciente de que, aunque las heridas físicas sanaran, las marcas emocionales que había dejado en Cintia y Tomás probablemente no desaparecerían. En medio de todo, la figura de Gisela seguía presente en el hospital. Aunque Cintia había decidido evitar confrontarla, no podía negar que la presencia de su ex amiga añadía más dolor a su proceso de sanación. Sabía que la tensión y el resentimiento que sentía hacia Gisela estaban ahí, pero también entendía que, para poder avanzar, debía dejar de lado el odio y concentrarse en su propia recuperación y en la de su hijo. Con el paso de las semanas, Cintia comenzó a asistir a las sesiones de rehabilitación de Tomás. Fue en este proceso donde descubrió una nueva forma de encontrar paz en medio del caos, acompañar a su hijo en cada pequeño avance, celebrar cada logro y ver cómo su hijo empezaba a sanar, al menos físicamente. Durante esas sesiones, Faustino, quien también supervisaba la rehabilitación de Ignacio, se mantenía cerca, brindándole a Cintia una compañía que se había vuelto esencial. La conexión entre Cintia y Faustino se hizo cada vez más profunda. Él entendía su dolor sin necesidad de palabras y, en sus pequeños encuentros, le ofrecía la estabilidad emocional que había perdido. Aunque Cintia no estaba preparada para involucrarse emocionalmente con nadie, encontraba en Faustino un refugio, un amigo con quien podía ser honesta y vulnerable sin miedo a ser juzgada. Finalmente, después de una de las sesiones, Faustino se acercó a Cintia y le propuso que considerara también su propio bienestar. Cintia, sé que tu prioridad es Tomás, y lo entiendo, pero no puedes descuidarte a ti misma en este proceso. Si quieres, puedo recomendarte a alguien para que hables, para que encuentres tu propio espacio de sanación, le dijo con suavidad. Cintia, tocada por su preocupación, aceptó la oferta. Sabía que necesitaba ayuda para enfrentar sus emociones y comenzar a sanar las heridas que el accidente y la traición de Ignacio habían dejado en su corazón. Aquel era el primer paso en su propia recuperación. En esos momentos, mientras Faustino la miraba con una mezcla de respeto y compasión, Cintia se dio cuenta de que, a pesar de todo, la vida le daba una nueva oportunidad para reconstruirse. Sabía que el camino sería difícil y que necesitaría tiempo, pero por primera vez desde el accidente sintió una pequeña chispa de esperanza. Sabía que su vida jamás sería la misma, pero también entendía que eso no necesariamente significaba el fin de su felicidad. A partir de ese momento, Cintia decidió que haría todo lo posible para sanar, no solo por Tomás, sino por ella misma. Con el paso de los días, Cintia intentó enfocarse en la recuperación de Tomás y en mantener una cierta estabilidad en su vida. Sin embargo, el resentimiento que sentía hacia Gisela era una sombra constante que la seguía en cada pensamiento. La presencia de Gisela en el hospital le resultaba intolerable, y cada vez que la veía, sentía un peso de ira y tristeza que apenas podía soportar. Sabía que debía confrontarla, no solo para liberar sus propios sentimientos, sino también para establecer un cierre a esa traición que tanto le dolía. Un día, mientras Tomás estaba en una sesión de rehabilitación, Cintia se enteró de que Gisela estaba sola en su habitación. Decidió que ese era el momento adecuado para enfrentarla y decirle todo lo que llevaba guardado. Caminó hacia la habitación de Gisela con determinación, intentando controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. Al entrar, encontró a Gisela recostada en la cama, inmóvil y con una expresión de sorpresa al verla. El rostro de Gisela mostraba una mezcla de vergüenza y culpa, pero Cintia no estaba allí para interpretar sus emociones. Había llegado para hablar y, esta vez, no se guardaría nada. Nunca pensé que sería necesario enfrentarte así. Gisela, comenzó Cintia, con la voz firme y los ojos fijos en ella. Fuiste mi amiga, mi confidente, y mientras yo confiaba en ti, estabas traicionándome de la peor manera posible. No solo fuiste la amante de Ignacio, sino que también lastimaste a mi familia y a mi hijo. ¿Qué clase de persona eres? Gisela, visiblemente incómoda, intentó hablar,
Pero Cynthia no le dio la oportunidad. Las palabras seguían fluyendo con fuerza, como un río desbordado. ¿Sabes lo que más me duele?, continuó Cynthia. Que durante años estuviste en mi casa, cerca de Tomás, compartiendo nuestra vida familiar como si nada. Me hiciste creer que eras alguien en quien podía confiar, y mientras tanto, tenías una relación con mi esposo. Finalmente, Gisela intentó responder, con una voz débil y temblorosa. Cynthia, sé que no hay excusas, pero no fue fácil para mí tampoco. Yo me enamoré de Ignacio y pensé que él también quería estar conmigo. Nos convencimos de que podíamos empezar una vida juntos, pero nunca quise hacerte daño. Las palabras de Gisela, lejos de consolar a Cynthia, solo intensificaron su enojo. ¿Que nunca quisiste hacerme daño?, repitió con amargura. Gisela, si realmente hubieras tenido respeto por mí o por mi familia, te habrías alejado de Ignacio desde el principio. Fuiste egoísta y solo pensaste en lo que tú querías, sin importarte cómo me destrozarías a mí ni cómo afectaría esto a Tomás. Gisela bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de la furia de Cynthia. Por primera vez, parecía entender la magnitud del daño que había causado, pero Cynthia no estaba allí para darle el consuelo de un perdón rápido. A partir de hoy, no quiero volver a verte, Gisela, sentenció Cynthia, con un tono definitivo. No mereces ninguna explicación ni ninguna palabra más de mí. Eres parte de un capítulo que cierro, y quiero que te mantengas lejos de mi hijo y de mí. Cynthia dio media vuelta y salió de la habitación, dejando atrás a una Gisela que, por primera vez, parecía reconocer el dolor y el vacío que había provocado. Cynthia, por su parte, sintió una liberación, una ligereza que no había experimentado desde que supo de la traición. Había dicho lo que necesitaba decir, y aunque el dolor no desapareció por completo, sintió que una parte de ella había sanado. Al regresar al área de rehabilitación, se encontró con Faustino, quien notó el cambio en su semblante. Su mirada estaba llena de determinación y fuerza, como si finalmente hubiera recuperado una parte de sí misma que había estado ausente en las últimas semanas. ¿Estás bien?, preguntó Faustino, con una sonrisa de apoyo. Sí, lo estoy. Hice algo que debía haber hecho desde hace mucho tiempo, respondió, con una pequeña sonrisa. Durante esa tarde, mientras acompañaba a Tomás en su rehabilitación, Cynthia comenzó a sentirse más segura de su decisión de dejar atrás el dolor y enfocarse en el futuro. Entendió que esa confrontación con Gisela no era solo una forma de expresar su enojo, sino también un acto de amor propio, un recordatorio de que no merecía vivir atrapada en el resentimiento. Al despedirse de Faustino ese día, él le hizo una propuesta que la sorprendió. Cynthia, hay un centro de apoyo aquí en el hospital, dirigido por profesionales, que organiza talleres para familiares y personas en situaciones difíciles. Podrías asistir y encontrar una forma de expresar todo lo que estás viviendo. Sé que ya eres fuerte, pero podría ayudarte en este proceso de sanación. Cynthia, tocada por su sugerencia y por el apoyo que siempre le había mostrado, aceptó la propuesta. Sabía que abrirse a otras personas que habían pasado por dolorosos procesos de transformación podría ayudarla a fortalecer aún más esa nueva vida que había decidido construir. Así, con la certeza de haber cerrado un capítulo de traición y rencor, Cynthia comenzó a tomar las riendas de su propia historia, comprometida con un futuro donde su bienestar y el de Tomás serían lo primordial. Los días avanzaban lentamente, pero Cynthia sentía que, a pesar de todo, estaba comenzando a tomar control de su vida. Cada visita al hospital, cada sesión de rehabilitación de Tomás y cada taller de apoyo al que asistía la ayudaban a procesar su dolor y a construir un camino de sanación. Fue en uno de estos talleres donde comenzó a reflexionar sobre lo que quería realmente para su futuro y el de su hijo. Faustino se había convertido en una presencia constante y reconfortante. Cada vez que la veía en el hospital, se tomaba unos minutos para conversar con ella, preguntarle cómo estaba y ofrecerle su apoyo de manera desinteresada. Aunque en un principio Cynthia solo veía en él una figura de apoyo, comenzó a percibir algo más en su relación con Faustino. Su amabilidad y comprensión despertaban en ella emociones que pensó que no volvería a sentir. Un día, mientras estaban en el pasillo del hospital, Faustino la invitó a tomar un café en la cafetería. Cynthia aceptó, agradecida por el descanso en medio de la rutina hospitalaria. Durante el café,
Faustino le habló sobre su vida y sobre cómo había decidido dedicarse a la rehabilitación de pacientes después de haber perdido a un ser querido en un accidente. Su empatía y sensibilidad le hicieron darse cuenta de que, más allá del médico, había un hombre que también había enfrentado su propio dolor. Sé que es difícil, Cynthia, pero estás haciendo lo correcto. Estás permitiéndote sanar y construir algo nuevo, algo que le dará a Tomás un ejemplo de fortaleza, le dijo Faustino con una sonrisa tranquila. Cynthia lo miró y sintió que esas palabras le llegaban al corazón. La manera en que Faustino hablaba de la vida, con una mezcla de esperanza y serenidad, era justo lo que ella necesitaba escuchar. A lo largo de los días, las conversaciones con Faustino se hicieron más frecuentes y más profundas. Él no solo la apoyaba en su proceso de sanación, sino que también le mostraba que el amor y la empatía aún existían en su vida, aunque de una forma diferente. Mientras tanto, Ignacio continuaba en su recuperación, con un progreso lento pero estable. Aunque seguía dependiendo de Cynthia para ciertos trámites médicos y logísticos, su relación había cambiado profundamente. Ignacio había aceptado que su traición había roto algo irremediablemente, y aunque en algunos momentos intentaba acercarse a ella para disculparse, Cynthia siempre mantenía sus límites claros. En una de sus pocas conversaciones, Ignacio intentó una vez más abordar el tema de su arrepentimiento. Cynthia, sé que lo que hice fue imperdonable. No hay nada que pueda justificarlo, y me arrepiento cada día. Solo quiero que sepas que, aunque ahora estoy en esta situación, entiendo todo el daño que te hice y estoy dispuesto a asumir las consecuencias, le dijo, con la voz cargada de remordimiento. Cynthia lo miró en silencio, sintiendo una mezcla de emociones. Aunque una parte de ella todavía guardaba rencor, otra parte había empezado a comprender que el perdón era esencial para seguir adelante. No era un perdón que significara reconciliación, sino una forma de liberar el peso que cargaba sobre sus hombros. Ignacio, no te perdono por lo que hiciste. Eso no cambia y no hay excusas. Pero sí he decidido dejar atrás el rencor. Lo hago por mí, por Tomás, y para que podamos todos encontrar algo de paz en medio de esta tormenta. No esperes más de mí, respondió, con la voz tranquila y decidida. Ignacio asintió, comprendiendo que esa era la única respuesta que recibiría. Sabía que había perdido su oportunidad de ser el esposo de Cynthia y de mantener a su familia unida, pero también entendía que, en su dolor, Cynthia había elegido seguir adelante con dignidad y sin permitir que el rencor la dominara. Cynthia continuó encontrando fuerza en sus encuentros con Faustino. En una tarde, después de la sesión de rehabilitación de Tomás, Faustino le propuso que fueran a caminar al parque cercano al hospital. La invitación era inesperada, pero Cynthia aceptó con gusto, agradecida por la oportunidad de despejar su mente fuera de las paredes del hospital. Mientras caminaban entre los árboles, Faustino le habló sobre la importancia de reconstruir su vida en sus propios términos, sin apresurarse y con el tiempo necesario para sanar. ¿Sabes, Cynthia? La vida siempre nos presenta momentos inesperados. Nunca pensé que conocería a alguien como tú en el hospital. Alguien que, a pesar del dolor, muestra una fortaleza increíble. Es inspirador ver cómo te enfrentas a cada día, le dijo, mirándola con una calidez que hacía mucho no experimentaba. Cynthia sintió un nudo en la garganta. Aunque aún tenía dudas y miedos, en ese momento comprendió que Faustino no solo era una fuente de apoyo, sino alguien que había comenzado a ocupar un lugar importante en su vida. Se dio cuenta de que había espacio para nuevas conexiones y que, aunque el amor parecía un concepto distante, podía permitir que alguien más la acompañara en su proceso de sanación. Al despedirse de Faustino ese día, Cynthia sintió que algo había cambiado, no solo en su relación con él, sino en ella misma. Había tomado la decisión de reconstruirse y permitir que personas auténticas y amables, como Faustino, formaran parte de su vida. Sabía que no sería un proceso fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Finalmente, al regresar al hospital con una nueva perspectiva, Cynthia entendió que la reconstrucción de su vida no se trataba de dejar atrás el dolor, sino de aprender a vivir con él y, poco a poco, encontrar la paz que tanto anhelaba. Con el tiempo, Cynthia y Tomás lograron establecer una rutina en medio del caos de los últimos meses. La estabilidad que tanto anhelaba empezaba a tomar forma. Y aunque su vida había cambiado radicalmente, ahora podía ver un camino hacia el futuro. Los días de terapia,
tanto para ella como para su hijo, se habían convertido en una forma de canalizar sus emociones, de compartir sus pensamientos y de ir soltando el peso del pasado. Ignacio, por su parte, seguía enfrentando su nueva realidad. Su dependencia física y el distanciamiento emocional con Cynthia le hicieron reflexionar sobre los errores que lo llevaron hasta ahí. Con el tiempo, había aceptado que nunca volvería a tener la relación que una vez compartió con Cynthia y que su papel ahora se limitaba a ser un buen padre para Tomás. Esa responsabilidad era su única forma de redención, y estaba decidido a cumplirla. A medida que las semanas avanzaban, Ignacio y Cynthia lograron establecer una relación basada en el respeto, centrada en el bienestar de su hijo. Aunque había muchas heridas abiertas entre ambos, Cynthia entendía que Tomás necesitaba una relación estable con su padre y que, si bien no podía olvidar lo sucedido, debía dejar a un lado el resentimiento en beneficio de su hijo. Una tarde, después de una de las terapias de Tomás, Cynthia y él se sentaron en un parque cercano para conversar. Desde el accidente, las conversaciones con su hijo habían ganado una profundidad que antes no existía, y Cynthia sentía que ambos estaban aprendiendo a apoyarse mutuamente. «Mamá», dijo Tomás después de un largo silencio, «¿tú odias a papá por lo que hizo?» Cynthia lo miró, tratando de encontrar las palabras correctas. «No lo odio, hijo. Siento dolor y decepción, pero he decidido no guardar odio en mi corazón. No es fácil, pero necesito paz, y sé que esa paz solo llega si no dejo que el rencor se quede conmigo». Tomás asintió, reflexionando sobre las palabras de su madre. Sabía que el engaño de su padre había lastimado profundamente a Cynthia, pero también comprendía que ella estaba tomando el camino de la sanación para ambos. Poco a poco, las palabras de su madre le enseñaban que, a pesar del dolor, había formas de salir adelante sin dejar que el pasado dominara su vida. Mientras tanto, la relación entre Cynthia y Faustino seguía creciendo. Aunque ninguno de los dos había mencionado la posibilidad de un romance, ambos sentían que su vínculo se fortalecía con cada conversación, con cada encuentro. Faustino era paciente, respetuoso, y permitía que Cynthia tomara el tiempo que necesitaba para sanar sin presionarla. Se había convertido en una figura esencial en su vida, un recordatorio de que el dolor no siempre es el final, sino una oportunidad para reconstruirse. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Faustino tomó la mano de Cynthia. Ella se sorprendió, pero no retiró su mano. En cambio, sintió una calidez y una paz que la reconfortaron. «No tienes que responder ahora, Cynthia, ni sentirte obligada a nada», le dijo Faustino, mirándola con ternura. «Solo quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a acompañarte en el camino que decidas tomar». Cynthia, con una sonrisa suave, apretó su mano en señal de aceptación. Sabía que, aunque aún le quedaba un largo camino de sanación, podía permitirse abrir una nueva puerta en su vida, una puerta que prometía esperanza y compañía sincera. No era el inicio de una relación formal, sino una promesa de apoyo mutuo, de respeto y de amistad profunda que con el tiempo podría transformarse en algo más. Finalmente, cuando se celebró la ceremonia de fin de terapia de Tomás, donde se conmemoraban sus avances y su esfuerzo, Cynthia sintió que un capítulo se cerraba. Ella y Tomás habían recorrido un largo camino, y aunque la herida seguía presente, ahora ambos eran más fuertes. Faustino estuvo presente en esa ceremonia, mostrándoles a ella y a Tomás que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades para empezar de nuevo. Al despedirse de la ceremonia, Cynthia se encontró con Ignacio, quien había asistido para apoyar a Tomás. Ambos intercambiaron una mirada de entendimiento, y por primera vez en mucho tiempo, Cynthia sintió que podía mirarlo sin rencor. No porque hubiera olvidado, sino porque su corazón había encontrado paz. Mientras caminaba hacia el auto con Faustino y Tomás, Cynthia reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Su vida había cambiado de maneras que nunca imaginó, pero, paradójicamente, había encontrado en esas rupturas la oportunidad de construir algo nuevo y auténtico. Sabía que el camino no había terminado, pero estaba lista para enfrentarlo con la fortaleza que había cultivado en su proceso de sanación. Con Tomás y Faustino a su lado, y con la certeza de haber superado el dolor y la traición, Cynthia caminaba hacia un futuro de paz, amor y redención. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. ¿Tú has pasado por algo parecido? Cuéntanos en los comentarios.
Y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. ¡Hasta luego!